presenta. Buenos días a todos. Me siento muy honrado, muy satisfecho, muy contento de estar aquí con ustedes, con toda Venezuela, en esta entrevista. Bueno, soy José Jesús Villa Pelayo, poeta venezolano. Algunos me conocerán, otros no. Nací en Caracas en el año 1962, el 6 de noviembre de 1962 a las 12 de la noche. No sé si fue el 6 o el 7, no tengo esa duda. Y bueno, nací en plena crisis de los misiles de Cuba. Así es que mi nacimiento está asignado por ese evento extraordinario y al mismo tiempo terrible de finales de 1962. Cuando digo que soy poeta es porque estoy escribiendo desde muy joven. Sí, creo que te digo, ¿cómo comenzaron tus pasos en la poesía? ¿Cómo te identificaste con la poesía? Sí, yo primero comencé escribiendo cuentos. En realidad, fue lo primero que me llegó fue escribir cuentos. Tenía 16 años, recuerdo que estaba estudiando cuarto o quinto año de bachillerato en el Liceo Fermín Toro. Pero después, posteriormente, cuando entré en la escuela de letras en el año 82, cuando comencé a estudiar Derecho en el año 80, entre el año 80 y el año 82 comencé a escribir poesía. Y bueno, incluso mi tesis de grado en la escuela de letras, que esos poemas entre esos años están aquí en un manuscrito que se llama el manuscrito A, después se los voy a mostrar, ¿no? Y que culminaron con mi tesis de grado. Esta es mi tesis de grado, que la publicó la Universidad Central de Venezuela, que tuvo mención honorífica y mención publicación. Entonces fue en ese año, entre el año 80 y 82, que comencé a escribir poesía. ¿Por qué escogiste Nueva York y no Caracas? Qué buena pregunta, porque eso me lo ha preguntado mucha gente. Fíjate, el venezolano, como latinoamericano, es uno de los seres más universales, más universales. Hay personas que creen que, bueno, si tú estás en Caracas, entonces tienes que escribir sobre Caracas, pero resulta que nosotros como latinoamericanos, como decía Jorge Luis Borges, el latinoamericano es un ser universal, somos los criollos universales. Está el caso de Francisco de Miranda, de Simón Bolívar, hombres de Simón Rodríguez, de Andrés Bello, hombres venezolanos universales, porque el latinoamericano fundamentalmente es así. Quien puede mejor ver el mundo y situarse de manera múltiple en muchos espacios geográficos, culturales, lingüísticos de la Tierra, el que mejor puede hacerlo es el venezolano y el latinoamericano. Así es que un libro como Nueva York no es nada raro para un latinoamericano que podría escribir sobre cualquier lugar del mundo mejor que cualquier otra persona, mejor que un europeo, que un norteamericano. Recordemos esta idea del pensamiento de gueto que tienen, por ejemplo, en Nueva York. Nueva York está dividida en guetos en algunas partes de Nueva York. ¿Por qué? Porque así dividen racialmente a la gente y cultural y lingüísticamente a las personas. Pero esas divisiones no existen en Venezuela, esas divisiones, no hay pensamiento de gueto. Entonces, como decía el libertador Simón Bolívar, somos una raza nueva, no somos ni españoles, ni indios, ni negros, somos latinoamericanos, somos venezolanos, una raza nueva. Y en consecuencia Nueva York es un título perfectamente normal para un latinoamericano, que somos los únicos probablemente en el mundo, tal vez con los rusos, que también son mestizos como nosotros. El mestizaje hace que podamos hacer un libro como Mariana de Coimbra, porque por ejemplo todos tenemos herencia europea
todos tenemos algún tipo de herencia. Por ejemplo, mi abuela era mitad portuguesa, una de mis abuelas era mitad portuguesa y mitad alemana. Pero mi abuelo era un hombre moreno, oscuro, pero también de rasgos muy finos. Entonces tenemos esa mezcla que nos hace diferentes y por eso de repente puede salir un libro con ese título. ¿Y por qué no los criollitos? ¿Por qué no tú tomas los criollos, el llanero? Podría ser, por ejemplo, en la música me gusta. Cuando tú me pones yo me pongo con el 4 la guitarra, me sale música llanera. Es algo, además nuestro espíritu tiene tendencias. Sí, porque como sabemos, Nueva York es una ciudad de Estados Unidos. Sí. Y sabemos muy bien que Estados Unidos no puede sancionar a Venezuela. Sí, O sea, claro. ¿Y por claro. qué no? ¿Y por qué Nueva York? O sea, Claro, bueno, porque... estoy viendo que es el 92, pues en el 92... Sí. No, yo en el año 92, yo comencé a escribir en el Diario Nacional en el año 93 o 94, me acuerdo, en la página de opinión, y yo era un gran crítico del sistema. Están mis artículos publicados. Bueno, en ese contexto, disculpa, está el Caracazo, ¿no? Se vendía el Caracazo. Después vino, antes sí, había estado el Caracazo, todo eso. Pero por ejemplo yo te puedo decir que mi papá era comunista, era miembro de la Juventud Comunista de la Unión Soviética, estudió en la Unión Soviética, estudió en la Universidad Lomonosov en Moscú. Mi mamá también era miembro del Partido Comunista, era miembro de la Juventud Comunista. Yo me crié escuchando las enseñanzas verdaderamente socialistas y verdaderamente comunistas. Así es que sé bastante bien de qué se trata y he sido un crítico durante 15 años o 16 años. Tuve un programa en la Radio Nacional donde, bueno, era el primer crítico y todo eso está en internet, ¿no? Los videos de mis programas, los audios. El primer crítico de los gobiernos estadounidenses, pero es que la cultura estadounidense, la ciudad de Nueva York con su metrópolis, su mundo cultural, sus personas, su pueblo, no tiene mucho que ver o tiene poco que ver. El pueblo jamás está involucrado en digamos, las decisiones que toman los gobiernos. La ciudad de Nueva York a mí me parece espléndida. La ciudad de San Francisco es probablemente la ciudad más bella del continente. ¿No te han dicho alguien del pueblo clasista? Porque, bueno, vamos a hacer uno en Nueva York. No, bueno, porque ¿sabes qué pasa, Charles? Es que al pueblo hay que... poeta es clasista, sí, un poema de Nueva York. Sí, puede ser, pero... No hace uno de Petare, de la bombilla. Sí. No, porque al pueblo hay que educarlo. Y el pueblo lo que no sabe es lo que yo te estoy diciendo. Al pueblo hay que educarlo y decirle, usted no es negro, usted no es africano, usted no es afrodescendiente. Eso es una mentira. Una mentira que probablemente se trajo a Venezuela. Lo que pasa es que se ha estado repitiendo una mentira que probablemente viene de una operación de guerra psicológica para dividir a los venezolanos. Y eso cuando empezaron a decir, no, pero es que bueno, los afrodescendientes, los indígenas, no era eso, todo ese pensamiento no era más que una operación de guerra psicológica probablemente diseñada en los think tanks, en los tanques de pensamiento en los Estados Unidos. ¿Para qué? Para hacer una división de gueto, de pensamiento de gueto. Entonces, para que algunos se sientan indios, otros se sientan afrodescendientes, no. Unos se sientan de Petare, otros se sientan de la Pastora, no. El Libertador, antes de morir lo dijo con todo el corazón. Cuando habló de la unión, si se uniesen los partidos. Entonces, el Libertador fue muy claro. Así es que no tenemos por qué tenerle miedo, no, todo lo contrario. Nosotros como latinoamericanos, debemos ser amantes del mundo y debemos ir precisamente en pos, así como lo hizo el Libertador, como lo hizo Francisco de Miranda. Bueno, el general José Antonio Páez murió en Nueva York,
El general José María Vargas murió en Nueva York, todos masones, todos grandes patriotas. Francisco de Miranda vivió un tiempo en Nueva York. Así es que no creamos... Y no crea que esa gran manzana es como la manzana, el fruto prohibido del Éxodo, Bueno, que nadie puede comer. No, yo pienso que es más bien la Babel. Eso sí es verdad. Es la Babel resucitada. Primero por la confluencia de idiomas, por la confluencia de culturas, pero sí es una ciudad que evoca esa Babel, pero también evoca un problema que los críticos literarios siempre se han planteado. Cuando uno lee a Octavio Paz y los libros de ensayo de Octavio Paz, uno siempre encuentra dos temas fundamentales, el tema de Babel y el tema de Pentecostés. Son dos temas de la crítica literaria. Entonces, en Nueva York y en este libro está Babel, pero está Pentecostés también, porque está la separación de las lenguas, pero también la unificación de las lenguas. Es un poco lo que hay en este libro. En este libro lo que hay es la visión que debería tener un verdadero latinoamericano sobre el mundo, que es el de la unidad. Nosotros, como lo entendía Francisco de Miranda, venimos a unir. Nosotros debemos ser elementos de unión, los latinoamericanos, no de separación. Que ellos estén separados, que tengan pensamiento de gueto, que dividan sus sociedades en gueto, pero nosotros no. Pero Francisco de Miranda capituló con los españoles, dividió. ¿Por qué? Porque Francisco de Miranda era un hombre inteligente. Recuerda que Francisco de Miranda había peleado. ¿Dividió? No. De hecho, lo que pasa es que hay que ver esto de esta forma, Charlie. En toda muerte hay un renacimiento. Y Francisco de Miranda, que era un masón, Lo entregó Bolívar. también, sí, bueno, pero es que Bolívar, fíjate, Sí, en principio la capitulación de Miranda es la capitulación de un general. Recuerda que Miranda fue laureado en la batalla de Valmy. De hecho, la primera república francesa es producto de una de las victorias de Francisco de Miranda en la Revolución Francesa. Recuerda que Francisco de Miranda no era simplemente un elemento más de la Revolución Francesa. No, él estuvo en el corazón de la Revolución Francesa. Es decir, tenemos un venezolano tan universal, que estuvo preso al lado de María Antonieta. Estamos hablando de Francisco de Miranda. Entonces, Francisco de Miranda capitula como la decisión más inteligente para que no hubiera derramamiento de sangre. Lo que pasa es que también hay demasiados sesgos, Charles, que han regado por allí porque que son malintencionados. Primero, para desfigurar la figura de, valga la redundancia, del generalísimo Francisco de Miranda, pero también para desfigurar la figura del Libertador, porque el Libertador no es que lo entrega, el Libertador va con un grupo grande al arresto de Miranda. No era el Libertador el que dirigía este grupo. Recuerda que están detrás, los mantuanos son los que dirigen y promueven la independencia. Entonces está un grupo de mantuanos que tampoco le tenían buen ánimo nunca se lo tuvieron, ni a Miranda ni a su padre. No lo llamaban el hijo de la panadera. Entonces eso significa que hay algo más allá de Bolívar, porque en ese momento Bolívar no era el jefe, ni era el libertador, recordemos eso. ¿Qué otro libro después de Nueva York que escribiste? Yo antes, Poeta Pelayo. Fíjate, antes de publicar Nueva York, primero publiqué Una hiedra negra para Sachs. Es un libro que se ganó la primera mención, tuvo un voto como ganador en el concurso de Fundarte, que era el concurso más importante de la ciudad de Caracas. Yo lo envié en el año 88, creo que el veredicto es del 89 y este libro fue publicado en el año 91. Así que es un libro premiado en el concurso anual de poesía de Fundarte.
Y bueno, es un libro, como decía el maestro Juan Liscano, un libro gnóstico en cierta forma, ¿no? Con bases gnósticas. De alguna forma, aquí están mezcladas muchas voces, es como una polifonía, como una especie de orquestación, de coro, de gran coro de voces que están reunidos aquí. Bueno, se escuchan las voces de los niños que andan por ahí. ¿A qué se debe ese nombre? Bueno, es lo que te digo. Ahí la hiedra yo la vi como... ¿Qué significa eso? La hiedra es una enredadera, ¿no? Una enredadera. Y Sashne es el nombre de un personaje que yo creé. Es un personaje como andrógino, que a veces parece hombre, es más bien angélico, ¿no? Este personaje es un libro que tiene muchos misterios. Es un libro lleno de misterios que no todos entienden, ¿no? Una vez recuerdo que fui a un recital en los años 90 y me encontré con un muchacho que me dijo, usted es el autor de Una hiedra negra. Y yo le dije, sí, era un muchacho joven. Y resulta que había un club, tenían como casi un club de admiradores de este libro. Y yo no lo sabía, ¿no? De muchachos jóvenes, eran medio rockeros, pero este libro les impactaba profundamente, les llamaba muchísimo la atención, porque tiene cierta oscuridad para entenderlo, y es además un libro con muchos símbolos. Este es un libro de símbolos, y por supuesto acceder a este libro no es fácil, ¿no? Acceder a su narrativa, acceder a los símbolos, acceder a... Es que estamos en el marco del Festival Mundial de Poesía. Este es el Festival Mundial de Poesía y hay gente por todos lados. Tenemos muchas personas, poetas, escritores, gente pasando, niños. ¿Cuál fue el tercer libro que redactaste hasta ahora? Bueno, escribí luego Mariana de Coimbra. ¿De qué trata? ¿Por qué es Mariana de Coimbra? Mariana de Coimbra es un personaje. Esto es una simulación, ¿no? Es como un simulacro. Es un personaje ficticio que yo creé, que forjé, que diseñé, ¿no? Un personaje medieval, una dama medieval que escribe poesía o que es poeta. Y esta dama medieval, bueno, vierte su triste corazón en este libro. ¿Cómo llegó esta dama hasta mí? Yo no lo sé, pero esta voz femenina llegó un día yo estaba en mi casa muy tranquilo y de repente comencé a ver la imagen de esta dama. ¿Cómo tú redactas un libro en esa poesía? ¿Qué haces? ¿Qué te inspira? Bueno, te inspira una voz, pero ¿en cuánto tiempo escribiste Mariana de Coimbra? Mariana de Coimbra la estuve escribiendo desde el año 92 hasta el año 96. Esto es solo parte del libro. Okay. Realmente los originales hay muchísimo más, hay como para publicar otro libro, pero yo hice una selección de todo lo que yo había escrito y está aquí. Pero esta dama me llegó. No sé quién. ¿Cómo te llegó? Llegó de repente. Y fíjate que hay algo increíble. En un recital de poesía, también en los años 90, yo estaba recitando con un poeta que lo llaman Petete, hijo del poeta Pedro Francisco Lizardo. Y él, después que yo leí un poema de Mariana de Coimbra, él me dijo, después del recital, después que terminó el recital, él me dijo, poeta, yo vi cuando usted estaba leyendo Mariana, los poemas de Mariana, yo la vi. Él dice que él la vio. Cuando yo estaba recitando, él dice, yo vi a Mariana, la vi vestida de blanco, la vi con su traje medieval. ¿Cómo es eso, poeta? Él también tuvo una experiencia como de orden místico, sobrenatural, y él vio a la poeta también. Cuando yo di un recital, recuerdo en la Casa de la Cultura Portuguesa, que estaba el embajador de Portugal, etc., él dijo algo importante. Él dijo, bueno, si Mariana de Coimbra no existió en Portugal, debió haber existido.
debió haber existido. Porque muchas de las personas que leen este libro tienen una empatía, sufren una empatía con Mariana de Coimbra, de alguna forma la ven y la sienten, la padecen, tienen empatía con ella. ¿Qué otro libro después del tercero, el cuarto escribiste, Pelayo? ¿Te inspiraste? Déjame decirte, después escribí Las arpías vuelan sobre Manhattan. Lo publiqué. Sigue en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Pero este libro trata, las arpías, fíjate, tiene también una simbología. El libro tiene como poema central un poema que narra la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Porque realmente a mí me impactó. Yo ese día lo pude ver por televisión, el mismo día que sucedió. Y estas arpías, las arpías eran personajes de la mitología griega, seres, divinidades mitológicas que se encargaban de la venganza. Entonces, cuando digo las arpías, que eran las que se vengaban, ¿no?, de los actos de los hombres, estoy hablando de esos aviones que impactaron contra las Torres Gemelas, ¿no? Precisamente en Manhattan, que es uno de los grandes barrios de Nueva York, ¿no? Entonces aquí está ese libro, ese poema central que se llama Las arpías vuelan sobre Manhattan, que tratan sobre este evento terrible, ¿no? Terrible y terrorífico que fue la caída de las Torres Gemelas. Pero, como tú sabes, Donald Trump tiene varios edificios ahí en Nueva York, ¿no? No, bueno, sí, no, pero están arriba. Tú sabes que la Quinta Avenida, de Nueva York, remata mucho antes de donde está donde estaban las Torres Gemelas, está lo que se llama la Torre Trump, pero mucho más arriba, así que no corría peligro. ¿Qué otro libro te inspiraba a redactar? Tienes uno aquí de antología, ¿no? Sí, bueno. O el de... Bueno. Primero, bueno, me faltó aquí una edición del diario de Alejandría, pero esta antología me la publicó la editorial El Perro y la Rana, que dirigía en ese momento el poeta William Osuna. Es una reunión de mi poesía, ¿no? Lo que los árabes llaman un diwan o un diván. Un grupo de mis poemas escritos entre 1985 y el año 2000. Aquí está mi corazón poético. Son varios años de poesía. Falta toda esa poesía después del año 2009, pero bueno, fue publicada por El Perro y la Rana. Creo que es una digna edición de las que comenzó a hacer el gobierno bolivariano. ¿Cómo te sientes cuando tienes en la mano un libro tuyo? Me siento realizado, siento que logré parte de mi propósito en este mundo. Tenemos que tratar de lograr los objetivos que nos trazamos como propósito en la vida. Y cuando tengo un libro en la mano, uno que yo escribí, es como si hubiera alcanzado uno de esos objetivos, uno de esos pequeños propósitos, porque en realidad la escritura es propósito, y la conciencia del poeta, la conciencia del escritor, el pensamiento, el alma, el corazón, las emociones, todo queda siempre plasmado allí. Incluso después de la muerte queda uno allí. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en una era digital donde están desapareciendo librerías, están desapareciendo, por ejemplo, en Venezuela. Y tener un libro ya se está yendo mucho, hay un debate a nivel Venezuela, a nivel mundial sobre los libros. Y quiero saber eso, pues, cómo tú te sientes, ya que la reproducción ha disminuido mucho en Venezuela. Tener un libro ahorita en la mano es muy distinto a leerlo digitalmente.
¿Has leído digitalmente un libro? ¿Cuál es la diferencia de leer un digital y Sí, uno sí, claro que lo he de leído. poesía, ¿no? ¿Un libro de poesía digital o un libro de poesía? Siempre está tu mirada, la mirada subjetiva de quien lee, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo tener un objeto con el que tú te vinculas espiritualmente, que puedes tocar, que es analógico, ¿no? Y este objeto que puedes tocar, que es tridimensional, tiene también un componente espiritual, anímico, el mismo. Es algo con lo que tú te vinculas mental y espiritualmente, el libro. De hecho, los libros pueden ser tu mejor compañero. Los hombres en la cárcel, incluso los grandes hombres como Nelson Mandela, Malcolm X, que estuvieron mucho tiempo en prisión, saben perfectamente el valor de lo que es un libro, un objeto físico como un libro, cuya conciencia del escritor está aquí y que te puede transmitir, porque ese es el problema, la transmisión. Es como un fluido que va del libro hasta ti, algo que se puede transmitir y que tú recibes. Probablemente no pasa lo mismo con un libro digital, pero evidentemente tenemos que adaptarnos un poco a lo que está sucediendo. No podemos sustraernos del mundo, y si hay un cambio de lo analógico a lo digital, tenemos que tratar de adaptarnos y disfrutar de este mundo digital del cual no podemos sustraernos, porque tampoco podemos negar la realidad, Chapo. Pero ¿no crees tú que ese cambio le quitaría la esencia a la poesía? Yo creo que la poesía Desaparecería. nunca va a desaparecer, ni los libros van a desaparecer. En esto concuerdo con muchos escritores importantes, con Humberto Eco, que lo dice, los libros nunca van a desaparecer. Yo pienso que no, jamás. Jamás van a desaparecer. Además hay grandes librerías, grandes bibliotecas en el mundo con colecciones enormes. Si contáramos las grandes colecciones en las bibliotecas del mundo, estamos hablando de miles, de millones de ejemplares de libros que no van a desaparecer, a menos que quememos la gran biblioteca de Alejandría, que es el mundo. Entonces no creo que nadie vaya a quemar esos libros, a menos que haya una guerra termonuclear. Y con todo y eso, la Biblia está bien resguardada. El libro de los libros, fíjate, el libro de los libros está bien resguardado en bóvedas a las que ni una bomba nuclear llegaría. Alejandría, veo que escribiste un libro también de Alejandría. Sí. Coméntanos sobre ese libro, de qué trata. El diario de Alejandría es autobiográfico, es un diario, pero allí están no solamente mis vivencias como poeta, como mis vivencias, mi vida, mis andares desde que era pequeño, ¿no? También hay un andar por la poesía. Aquí hay crítica literaria, sí, se escuchan el ruido de fondo, pero el ruido bellísimo de fondo del Festival Internacional de Poesía. Bien, ese libro, ¿cuántos poemas tiene? Este no es un libro de poemas, es en prosa, pero hay poesía, está lleno de poesía. Recuerda que la poesía es independientemente de la prosa. La poesía, como decía Borges, es una ocasión para la belleza. Entonces la belleza la puedes conseguir en una dama, la belleza la puedes conseguir en un cuadro. Entonces este libro creo que está lleno de poesía, y por eso yo lo incluyo entre mis libros, digamos, poéticos, a pesar de que está escrito en prosa, y tiene mucho de diario. Fíjate que el libro comienza con una referencia al 27 de noviembre del año 1992. El libro comienza narrando mi experiencia del día del golpe con los Mirage, con los F-16, la experiencia espiritual mía de ese día. Comienza este libro con esa experiencia. Habla y termina el libro con la experiencia de la caída de las bombas en Beirut, en el Líbano. Así es que el libro tiene este fondo
este fondo triste, ¿no? Y terrible de la guerra, pero también hay como un hálito de esperanza en él, ¿no? Hay narraciones de cuando yo era niño, de cuando era joven, creo que tiene muchas cosas. Cuando mi mamá, después de que mi mamá leyó el libro, ella me dijo, bueno, yo estuve llorando durante toda la lectura, me dijo mi mamá. A ella la menciono muchísimo, ¿no?